Ya. Bueno, entonces el auxiliar de hoy día es un poco lo que es la estructura de la atmósfera, ¿ya? Y más que nada cómo trabajamos con los niveles verticales, ¿ya? A nosotros nos interesa harto saber las variables en altura, y lo principal que utilizamos para eso son las variables de presión y altura geopotencial o altura a la que se encuentran ciertos niveles de presión, ¿ya? Y espero que después de este auxiliar entiendan un poco mejor eso. Ya, entonces, como les digo, lo principal es que a nosotros nos interesan los perfiles verticales, ¿ya? Aquí a la izquierda nosotros vemos el perfil de temperatura que se observa más o menos en la atmósfera, ¿ya? Esto es un esquema más que nada, no siempre el perfil es así, ¿ya? Entonces nosotros aquí lo que tenemos es superficie aquí abajito, y a medida que vamos subiendo, la atmósfera puede llegar hasta los 200 kilómetros, pero aproximadamente, como ven en el gráfico de la derecha, la masa de la atmósfera está concentrada hasta más o menos los 40, 50 kilómetros, casi toda. Ya después más arriba son partículas más dispersas que se encuentran, pero siguen siendo parte de la atmósfera. Bueno, entonces en un principio tenemos el diagrama de temperatura, que esto lo deben haber visto con el profe, que tenemos, la troposfera se puede, o sea, la atmósfera se puede dividir en distintas capas de acuerdo al gradiente de temperatura que tienen, ¿ya? Entonces, la capa principal o la más cercana a la superficie es la troposfera, y es donde se observa una disminución de la temperatura con la altura. Ya eso se pueden fijar cuando suben un cerro, o no sé si alguien ha andado en estos globos aerostáticos. A medida que van subiendo, la temperatura va disminuyendo muy rápidamente, ¿ya? Después tenemos lo que se llama la tropopausa, que es donde la temperatura se mantiene aproximadamente constante por una cierta cantidad de metros. Y después observamos que hay un cambio del gradiente, hay un cambio positivo. La temperatura empieza a aumentar con la altura, y esa es la estratosfera, ¿ya? Este aumento de la temperatura se debe un poco a lo que es la capa de ozono, ¿ya? Y a la capa de ozono, al absorber los rayos UV, se calienta, y por eso es que esta capa se calienta. Después tenemos la mesósfera, bueno, la estratopausa, que las que son pausas son básicamente donde la temperatura se mantiene constante por un lapso de distancia o de kilómetros. Y bueno, después viene la mesósfera, que es donde vuelve a disminuir la temperatura, y finalmente la termósfera, que pasa algo parecido a lo que pasa en la estratosfera, solo que aquí se absorben los rayos eh, gamma, creo. Sí, los rayos gamma. Entonces aquí también hay pocas partículas, pero las partículas se están moviendo demasiado rápido, entonces tiene una temperatura mayor. ¿Ya? Entonces esta es una división de la atmósfera en capas de acuerdo al gradiente de temperatura. La troposfera, la estratosfera, mesósfera y termósfera. Ya, y aquí un poco lo que ven a la derecha es un gráfico de la presión, ¿ya? Tenemos la altura en el eje Y y la presión en el eje X. Entonces, en superficie nosotros aproximadamente tenemos 1000 hectopascales de presión, ¿ya? Es un valor que vamos a utilizar como común, ¿ya? Que en la superficie tenemos 1000 hectopascales. Eso no es siempre, eso es variable, pero si tenemos que hacer aproximaciones, es un buen valor que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, vemos que la presión comienza a disminuir a medida que nosotros vamos subiendo en altura, y es una disminución exponencial, ¿ya? Aquí lo importante también que nos interesa, y de lo que vamos a ver en esta auxiliar, es lo que se llaman ciertos niveles de altura o de presión, ¿ya? Que en este caso sería el Z500, corresponde a la altura a la que nosotros encontramos los 500 hectopascales, ¿ya? Y lo otro que denominamos también son los espesores de capa, ¿ya? El espesor de la capa entre los 200 y los 500 hectopascales sería el delta Z 200-500, y sería la diferencia de altura entre los 500 y los 200 hectopascales, ¿ya? Podemos también probar la capa de los 1000 a los 500 hectopascales, que es una que vamos a ver, que sería la diferencia entre la superficie y la altura a la que se encuentra en los 500 hectopascales, ¿ya? Ya, y por otro lado, esto ya es un poco más de lo que se va a ver más adelante en el curso, tenemos ciertos mapas de variables, ¿ya? Aquí los mapas que tenemos a la izquierda y a la derecha corresponden a presión, ¿ya? Presión a nivel del mar. Y aquí lo que nos muestran son donde hay altas presiones, bajas presiones. Son un mapa un poco enredados, pero si se fijan, tenemos en los colores. Los rojos son donde hay altas presiones, y los azules donde hay bajas presiones. Ya, un poquito enredado, porque hay muchos contornos. En este caso se ve un poco más claro, donde tenemos las bajas presiones, las altas presiones. Estas otras cosas que se ven aquí son los frentes, que los van a ver más adelante también. Pero es algo para que tengan una idea, ¿ya?
Un poquito más adelante en esta auxiliar igual vamos a ver unos mapas de lo que es la altura geopotencial. Para eso tienen que recordarse de estos gráficos. ¿Ya? Y bueno, aquí otra de las cosas importantes son cómo se llaman estos contornos, en verdad. Las isóbaras son los contornos de igual presión. O sea, si nosotros nos vamos por la línea de los, no sé, a ver, por ejemplo, aquí 1024. ¿Ya? Los 1024 corresponden a la presión a nivel del mar de 1024 hectopascales. Y esta línea, el contorno, es una isóbara. ¿Ya? Todo el contorno de los 1024 es una isóbara. La de los 1016 es otra isóbara. Entonces, y los contornos de igual altura geopotencial se llaman isoipsas. ¿Ya? Que, bueno, un poquito más en otros mapas se los voy a mostrar mejor. Ya bueno, vamos a partir con el auxiliar entonces. Y esperemos un poquito que voy a conectar la pantalla para poder escribir. Ya. Entonces, en clases deberían haber visto la ecuación ipsométrica, que es una relación entre la presión y la altura, ¿ya? Y la ecuación, o sea, ipsométrica, perdón, hidrostática, ¿qué quiere decir? Es básicamente un equilibrio, o sea, donde no hay aceleración. Es como que el aire está en equilibrio y no se mueve verticalmente, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ya? Entonces ese es un equilibrio que se realiza es por ejemplo, suponiendo un cubito de aire, tenemos cierta presión por encima y cierta presión por abajo de este cubito, y esas presiones se equilibran de tal forma que el cubito no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿ya? Y de ahí sale esta relación. Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos determinar distintos modelos de cómo varía la presión con la altura, o cómo varía la altura de acuerdo a la presión, ¿ya? Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar para determinar estos modelos que nos piden aquí. Entonces, en el caso A, perdón, no estaba con la pluma, y ahora sí. En el caso a nosotros nos dicen que ρ es constante, ¿ya? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es integrar la ecuación hidrostática entre dos niveles, ¿ya? Entre los niveles 1 y 2. Entonces, lo que hacemos es pasar el dz hacia el otro lado. Entonces, aquí tenemos menos, ay, perdón, me faltó la integral. Tenemos la integral entre los niveles 1 y 2 de menos ρg de z, ¿cierto? Entonces, asumiendo que ρ es constante, esta ecuación simplemente se integra de la forma más simple posible. Entonces, al lado izquierdo nos queda la presión 2 en el nivel 2 menos la presión en el nivel 1 es igual a menos ρg por z2 menos z1. ¿Ya? Esta sería una primera ecuación que nos dice cómo varía la presión en función de la altura. ¿Ya? Entonces nosotros, como estábamos demostrado en el gráfico anterior, tenemos ciertos niveles de presión, pues los 1000 y los 500 hectopascales, y este valor de acá nos va a dar el espesor de esa capa. ¿Ya? O a qué altura podemos encontrar los 500 hectopascales, asumiendo que el P1, o el P en superficie, son 1000 hectopascales. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir un poco y, bueno, aquí este modelo no es tan bueno, porque como pudieron fijarse, el ρ es la densidad del aire, y la densidad del aire tiene que ver mucho con la presión. Entonces, eh, como ven aquí, la presión no es constante, o sea, la presión va disminuyendo en altura, entonces tenemos menor cantidad de aire en altura, menor densidad de aire, ¿ya? Entonces, no es tan bueno, no es común decir que la presión es constante, debido a que a medida que vamos subiendo cada vez tenemos menos aire, entonces la densidad va disminuyendo también, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar el modelo B, ¿ya? En el modelo B asumimos que hay una disminución, perdón, hay una disminución de la densidad con la altura, pero que es lineal. En nuestro caso debería ser exponencial, ¿ya? Pero estos modelos es como ir aproximándose hacia un mejor modelo. Entonces, al lado izquierdo vamos a tener lo mismo,
Y al lado derecho lo que vamos a hacer va a ser reemplazar el ρ por la ecuación que nos dan ahí. Entonces vamos a tener menos g, ρ0 menos alfa z de z. ¿Cierto? Y bueno, lo único que nos va a cambiar aquí es que este término aquí nos va a agregar un valor a la ecuación anterior que recibimos antes, ¿cierto? Entonces al lado izquierdo tenemos lo mismo. Al lado derecho voy a dejar el g afuera y vamos a tener en principio lo mismo, ρ0 por z2 menos z1, que sería lo mismo que en la ecuación de la parte A, pero aquí se nos agrega un alfa medios por z2 menos z1 y ambos al cuadrado. ¿Ya? Entonces esta ecuación es un poco más complicada que la anterior y el despeje es un poco difícil para calcular el espesor, pero sí nos sirve para calcular una diferencia de presión de acuerdo a una diferencia de altura. ¿Ya? Sería un segundo modelo de la atmósfera. ¿Ya? En el caso C, con la pluma. En el caso C nos dicen que tenemos una atmósfera con temperatura constante. ¿Ya? Para esto nos vamos a tener que acordar un poco de lo que es la ecuación de los gases ideales, pero para el caso de los meteorólogos se escribe un poco distinto. Y la escribimos como la presión es igual a RT, no, ρRT. La densidad por la constante de los gases, o sea, por la constante del aire seco y por la temperatura. ¿Ya? Entonces con esto nosotros podemos despejar ρ y nos va a dar que es P sobre RT. Entonces esto ahora sí lo podemos reemplazar en la ecuación hidrostática. Entonces nos va a quedar TP es igual a P sobre RT por G por DZ. ¿Ya? Entonces, para integrar esto, vamos a tener que pasar el P dividiendo hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar la integral entre los niveles 1 y 2 de dP sobre P igual a la integral en los niveles 1 y 2 de G sobre RT de Z. ¿Ya? Y esta ecuación nos entrega, en el lado izquierdo, si se fijan, es la integral de una división 1 sobre P, y eso es el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces nos quedaría el logaritmo natural de P2 sobre el logaritmo natural de P2 menos el logaritmo natural de P1, y eso se puede escribir como una división, el logaritmo natural de P2 sobre el de P1. Y al lado izquierdo son puras constantes, porque estamos asumiendo que la temperatura es constante. Entonces nos quedaría G sobre RT por Z2 menos Z1. Toma, ¿Sí? ¿no faltaría el signo menos? Cierto. Menos a este lado. Ahí sí. Sí, ahí sí, perdón. Me había faltado el menos. Ya, y esta es la ecuación que se llama ipsométrica, que es una ecuación que se utiliza bastante y que da una buena aproximación, pero se escribe de una forma un poco distinta. Ya se escribe como el espesor de la capa, o la diferencia entre los niveles, es igual a menos RT sobre G, logaritmo natural de P2 sobre P1. ¿Ya? Esta es una ecuación que vamos a utilizar más adelante en el auxiliar, porque es una de las que entrega una mejor aproximación en cuanto a lo que son espesores de capa de acuerdo a diferencias de presión. ¿Ya? Esta es la ecuación, perdón la letra, ipsométrica. ¿Ya? Bueno, esta también se puede escribir de acuerdo a las presiones. Bueno, aquí no me queda mucho espacio, voy a tratar de escribirlo aquí arribita, pero se puede despejar pasando el RT sobre G multiplicando al otro lado, o sea, el G multiplicando y el RT dividiendo, y calculando, sacando el logaritmo natural por la exponencial. Entonces nos va a quedar que la presión en 2 es igual a la presión en 1 por la exponencial
de menos... menos G por Z2 menos Z1, uy, con poco espacio, sobre RT. ¿Ya? Esta es otra forma de la ecuación isométrica que de repente nos sirve para calcular presión. ¿Ya? También la vamos a usar un poco más adelante en el auxiliar. Ya, y la última, que es un poco más compleja, pero es la que en teoría es más exacta, es cuando nosotros utilizamos un gradiente de temperatura. ¿Ya? Como les mostré en las primeras imágenes, la atmósfera tiene gradientes de temperatura. O sea, en la troposfera la temperatura disminuye con la altura. ¿Ya? Y eso se puede modelar de esta forma. ¿Ya? Esta sería la más exacta, pero a su vez es un poco más compleja. Entonces, por eso normalmente usamos la hidrostática, que es un poco más simple y da buenas aproximaciones. Ya, esperemos un segundito que estoy usando la tablet como pantalla, como segunda pantalla y no la tengo comprada. O sea, no tengo comprado el programa, entonces se me corta cada 10 minutos. Ya. Uy. ¿Sale? Ya, sigamos. Entonces, lápiz negro, ya. Ya, entonces en este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, como reemplazamos la ecuación que teníamos de ρ, ahora vamos a tener que reemplazar t. ¿Ya? Entonces nos va a quedar al lado izquierdo vamos a tener dp sobre p igual, ahí, entre los niveles 1 y 2, y al lado derecho vamos a reemplazar t. Si se acuerdan, t estaba en el denominador. Entonces, arriba vamos a tener menos g de z, y abajo vamos a tener rt, pero en este caso t es t0 menos gamma z. ¿Cierto? Entonces, al lado izquierdo vamos a tener lo mismo, el logaritmo natural. Lo único que nos va a complicar es el lado derecho. Entonces, acá vamos a poner al tiro lo que teníamos antes. P2 sobre P1. Y ahí al lado derecho lo que voy a hacer, voy a sacar el G y el R porque son constantes. Perdón, esa línea se me fue. Menos GR, ya. Oh, no sé por qué está. Ya ahí sí. Y bueno, nos va a quedar dz sobre T0 menos gamma z. Ya, y aquí vamos a recordar un poquito la derivada del logaritmo natural de T0 menos gamma z. Si esto nosotros lo derivamos, esto nos da menos gamma, perdón, era el otro gamma. Es igual que se me fue. Menos gamma. Y abajo nos queda lo mismo que T0 menos gamma z. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en la integral nosotros tenemos lo mismo, solo que tenemos un gamma que nos está faltando. ¿Ya? Entonces, ese gamma nosotros lo podemos agregar afuera de la, de la integral. Lo podríamos agregar aquí, ¿cierto? Porque así se simplificaría al derivar. Entonces, esta integral, perdón, esto está mal matemáticamente, así que lo voy a sacar de ahí. Entonces, nosotros aquí lo que podemos hacer es, nos va a quedar este lado lo mismo, P2 sobre P1, y sacando un gamma hacia afuera, ¿sí? Nos va a quedar menos G sobre R gamma, y entonces esta integral se convierte en la del logaritmo natural. Entonces nos va a quedar
el logaritmo natural de T0 menos gamma Z2 partido en T0 menos gamma Z1. ¿Ya? Bueno, otra forma de hacer esto, como hacerlo bien, es haciendo el cambio de variables, ¿ya? Diciendo que T0 menos gamma Z es igual a U, y bueno, hacer todo eso. Pero aquí, acordándonos de que la derivada del logaritmo natural también sale. ¿Ya? Entonces, aquí ya estaríamos casi listos. Lo que vamos a hacer ahora es un poco de matemática para que nos quede una forma un poco más bonita, y como lo vieron en clase, pero me va a faltar diapositiva, así que ahí. Espérenme un segundito para agregar una diapo. ¿Por qué no puedo hacer? Oh. Mantener. Y ahí sí. Voy a agregar una diapositiva aquí. No, me quedo mal. Voy a duplicar esta. Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es decir que esto que está arriba, bueno, aquí es un 2. Esto que está arriba nosotros lo vamos a llamar T2. Esto que está aquí abajo nosotros lo vamos a llamar T1. ¿Ya? Simplemente la temperatura en un nivel 2 y la temperatura en un nivel 1. ¿Ya? Y vamos a pasar a la siguiente diapo. Entonces, voy a reescribir lo que teníamos con T2 y T1. Nos va a quedar el logaritmo natural de P2 sobre P1 es igual a menos G R gamma logaritmo natural de T2 sobre T1. ¿Ya? Podemos pasar el R gamma, el G sobre R gamma, lo podemos pasar hacia el otro lado y eso va a quedar como exponente de P2 y P1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar... Voy a hacer algo porque veo que también me va a faltar diapositivas. Cuando pasemos esto hacia el otro lado, va a pasar como exponente y vamos a tener dos logaritmos naturales. Entonces podemos simplificarlo o eliminar los logaritmos naturales aplicando la exponencial. Entonces eso finalmente, ¿qué nos va a quedar? Que P2 sobre P1 elevado a menos R gamma sobre G es igual a T2 sobre T1. ¿Ya? Y como el gradiente de temperatura es lineal, nosotros podemos escribir T2 en función de T1, porque sabemos que de T1 a T2 la temperatura va a disminuir según el gradiente lineal. Entonces, esto nosotros lo podemos escribir como T1 menos gamma Z2 menos Z1. ¿Ya? Y esto partido, no sé por qué se hacen esas líneas. Y esto dividido en T1. ¿Ya? Bueno, y aquí haciendo un poco de juego, el T1 con el T1 se simplifica, entonces nos va a quedar 1 menos gamma sobre T1, Z2 menos Z1. Y, bueno, voy a tratar de, lo escribo aquí mismo, no me va a alcanzar. Ya, pero bueno, el T1 del denominador se simplifica con el de arriba, entonces me va a quedar 1. Voy a tratar de corregirlo aquí mismo. Entonces, a este lado me va a quedar 1 menos gamma T1, ¿cierto? Y ahí aquí simplemente hay que despejar Z2 menos Z1, que es lo que nosotros queríamos conocer finalmente. Nos va a quedar T1. Disculpen que no lo haga paso por paso, pero en honor del espacio que tenemos. T1 sobre gamma multiplicado por 1 menos P2 sobre P1 elevado a R gamma sobre G. ¿Ya? Déjenme ver un poquito, tengo una duda con el signo.
Ya sí, el signo desaparecía aquí. Al hacer la integral, sí, aquí al hacer la integral, si se fijan aparece un menos gamma. Ya, entonces el menos gamma se va con el menos g. Este menos g de aquí se va con el menos gamma de acá. Entonces este queda positivo. ¿Ya? Un error de signo. ¿Ya? Pero si se fijan, sería nuestro modelo más exacto que podríamos calcular de los que tenemos ahora. Pero si se fijan es bastante más complicado que la ecuación isométrica. ¿Ya? Entonces por eso este no se usa tanto como la ecuación isométrica. ¿Ya? Bueno, esto era un poco lo que me pidió el profe que les demostrara, porque él les mostró las ecuaciones nomás en clase. Y eso, ¿tienen duda? Igual siento que estuve un poco enredado, así que pregunten nomás. ¿No? Ya. Tomás. Disculpa. ¿Sí? Oh, ups. Ah, dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú primero. Ya, gracias. Yo quedé un poquito colgado con la parte, justo antes del final, donde usaste que algo de que la temperatura tenía un gradiente lineal para hacer ese cambio de T2 al 1 menos cosa. ¿Eso por qué fue? Perdón. Espérame un poquito. ¿Dónde es? Aquí, En ¿no? la siguiente diapositiva, creo. ¿En esta? ¿Cuál? ¿El T2, T1 o el...? En la siguiente, Ya, aquí. ahí en la segunda línea. Cuando pasaste del T2 partido T1 a lo al lado. Ya. Y ahí que Es usaste que, T2 ser igual a no sé qué. sí, es que si te fijáis, a nosotros lo que nos dicen es que la temperatura tiene una relación lineal con la altura, ¿cierto? Asumiendo que T0 es en superficie, va disminuyendo de acuerdo a gamma con la altura, po, ¿ya? Entonces tiene un mismo gradiente lineal, siempre va a disminuir gamma. Cada vez que suba, no sé, por 1 metro va a disminuir 1 grado Celsius, ¿ya? No es en este caso el gradiente, pero es eso. Ah, ya, Entonces, perfecto. lo que puedes hacer aquí es definir T2, porque aquí lo que estáis diciendo es que también decís un Z2 menos Z1, pero tu Z1 como es Ya, claro. superficie es cero. En este caso yo digo que Z2 y Z1 se relacionan con T2 y T1. ¿Cachai? Ya, perfecto. Bacán. Ya, Ya. buenísimo. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta? Sí, es que Ujú. quería preguntarte si esta ecuación es como válida solamente en la troposfera o también se puede ocupar en algún otro lado. Mira, se puede usar en todos los, se puede usar en todos los niveles, solo que si te fijáis va a ir cambiando el gradiente. O sea, podría usar un gradiente en la troposfera, pero después la estratosfera es otro gradiente. ¿Cachai? Eso es lo que te va a ir Ah, ya, cambiando. Pero ya. sí, es válida en todo. Aunque, si te fijas, a medida que vais subiendo, los cambios de presión son cada vez más pequeños, o sea, casi no tienes presión arriba. Entonces, hasta la estratosfera quizá es más útil, porque tiene cambios Ah, ya, distintivos de presión. ya, perfecto. Pero sí se puede usar en todo cambiando el gradiente. Ya, acá, gracias. Ya, vamos con la P2. Entonces aquí nos dicen que la siguiente figura, o la figura siguiente, muestra dos columnas de aire, una cálida y una fría. ¿Ya? Para ambas se indican distintos valores de presión atmosférica y considerando la ecuación ipsométrica, determinar cuál es cuál. Ya, bueno, para simplificar un poco este problema, vamos a asumir que las capas tienen una temperatura constante. Toda la capa está a la misma temperatura. ¿Ya? Vamos a asumir que el espesor de las capas son el de la bajita 5 kilómetros y el de la grande 6 kilómetros. Y bueno, la diferencia que vamos a calcular con la isométrica es entre los 1000 y los 500 hectopascal. Entonces, uy, discúlpenme un poquito. Ya. Entonces, bueno, primero tenemos que acordarnos cuál es la ecuación ipsométrica, ¿ya? En este caso es Z2 menos Z1, que es la que nosotros queremos usar porque tenemos niveles de presión, es igual a RT sobre G, logaritmo natural de P1 sobre P2. Ya, aquí fíjense que de repente puede haber un signo menos aquí adelante o no, pero eso lo único que va a cambiar es las presiones aquí. O sea, normalmente sería P2 arriba, P1 abajo, pero con el menos de adelante es como elevar a -1,
lo que está dentro del logaritmo. Entonces se pueden invertir las presiones, la P1 arriba y P2 abajo, y se elimina el signo menos. ¿Ya? Y de aquí, bueno, despejamos la temperatura, que es lo que queremos conocer. Entonces la temperatura va a ser, pasamos el G multiplicando y el R y el logaritmo natural dividiendo. Vamos a tener Z2 menos Z1 por G partido en R logaritmo natural de P1 sobre P2. ¿Ya? Porque nosotros qué queremos saber al final, de acuerdo a un espesor de la capa, de estas columnas atmosféricas, cuánto es su altura, nosotros queremos saber qué temperatura se encuentra. ¿Ya? Y estamos usando la ecuación isométrica porque estamos asumiendo que las capas tienen una temperatura constante. ¿Ya? Si se acuerdan, la ecuación isométrica viene de que nosotros asumamos que la temperatura es constante en la capa. ¿Ya? Entonces aquí lo único que habría que hacer es meter números. ¿Ya? Entonces voy a asumir que esta es la columna 1 y esta es la columna 2. ¿Ya? Entonces vamos a tener que T1, lo único que va a variar es el espesor de la capa, ¿cierto? Entonces vamos a tener en el T1 5000 kilómetros por 9,8 metros por segundo al cuadrado, partido en R, lo tenemos aquí abajito, es 287 joules por kilogramo por Kelvin. ¿Ya? Y el logaritmo natural de P1, que sería P en superficie, 1000 hectopascales sobre 500 hectopascales, que es el nivel más superior que tenemos. ¿Ya? Y bueno, el T1 con estos valores nos va a dar 247,4 grados Kelvin. ¿Ya? Y el T2, lo voy a escribir aquí mismo para no escribir la misma fórmula, lo único que cambia aquí es el espesor de la capa, y en vez de 5000 sería 6000. Entonces, como ya se pueden dar cuenta, mayor espesor de capa es mayor temperatura. Entonces van a ser 296,9 Kelvin. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que a una menor temperatura, la columna de aire va a tener menor altura. ¿Ya? ¿Y eso por qué lo podemos explicar? Porque la atmósfera es un gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando un gas nosotros lo enfriamos? El gas tiende a comprimirse, y cuando nosotros lo calentamos tiende a expandirse. Entonces, la capa al expandirse crece en altura, ¿ya? Y al comprimirse baja en altura, ¿ya? Los movimientos más horizontales de presión tienen que ver con la dinámica, con cómo se mueve el viento, cómo se mueve el aire, toda esta cosa, ¿ya? Pero hasta el momento nosotros lo que vamos a asumir es que a mayor temperatura la columna se expande, y se expande hacia arriba y se comprime hacia abajo, ¿ya? Entonces está claro, bueno, lo importante aquí es eso, que la temperatura está directamente relacionada a lo que es el espesor de la capa, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Este es el promedio anual de la altura de los 500 hectopascales, ¿ya? O sea, es decir, a qué altura nos encontramos con los 500 hectopascales. Y si se fijan, en la zona ecuatorial o en la zona más tropical es donde tenemos mayor altura, donde los valores están más sobre los 5.800, 5.900 metros, ¿ya? Sobre el nivel del mar. Y a medida que nos acercamos hacia los polos, puede llegar hasta menos de 5.000 metros de altura, ya, o sea, una diferencia casi de 1.000 metros de altura. Y eso se explica simplemente porque en el Ecuador hay más calor, o sea, le llega más, está siempre llegándole más rayos del sol, entonces se calienta más, y eso implica que el aire ahí tiene que estar, tiene que expandirse más. Ya, en cambio, en los polos más fríos tiende a comprimirse, entonces las columnas de aire bajan. Ahora, en el hemisferio norte, si se fijan, tiende a ser más cálido también, porque si se fijan, tiene mayor altura geopotencial que el hemisferio sur. Eso es simplemente por la distribución de los continentes. Al haber más continentes en el hemisferio norte, o más partes de tierra que de agua, tienden a calentarse y a enfriarse más fácilmente. Ya tienen un menor calor específico que el océano. Y bueno, aquí hay una animación. No sé si ven la animación. Es cómo se mueve a lo largo del año el Z500.
¿ya? Y esto tiene que ver mucho con cómo está llegando la radiación. O sea, en verano de nosotros tenemos las mayores alturas geopotenciales un poco más hacia el sur, y en verano del hemisferio norte se van un poco más hacia el norte. ¿Ya? Es simplemente por dónde está llegando el calor. Donde hay más calor, mayor altura geopotencial. Donde hay más frío, menor altura geopotencial. ¿Ya? Ya, sigamos. La P3. Bueno, nos dicen los siguientes mapas muestran la altura a la que se encuentran los 500 hectopascales, ¿ya? Lo mismo que hemos estado trabajando, para los días miércoles 25, o sea, ayer y hoy día, jueves 26 de agosto, y nos piden determinar el cambio Z500 en Santiago, ¿ya? Si alcanzan a ver la estrella amarilla, esta que está aquí, voy a poner esta que se ve aquí, es Santiago, ¿ya? Y lo que tenemos que determinar es qué altura geopotencial tiene Santiago en este mapa, ¿ya? Y después de eso nos piden estimar la temperatura que se tendrá o que tendríamos hoy día si ayer se alcanzaron 15,4 grados Celsius, ¿ya? Entonces, para empezar, tenemos que determinar cuál es el nivel de geopotencial que tenemos en Santiago. No sé si alguien me puede decir, ¿se ve bien o se ve muy chico? Si no, va a hacerlo en... Aquí le voy a hacer zoom mejor para que podamos calcular. Ya, mira, si se fijan, estos contornos, bueno, los colores atrás no se fijen mucho porque tiene que ver con la vorticidad y es cómo se mueve la atmósfera, pero lo que nos importa son los valores del geopotencial. Ya, estas son las líneas, las isoipsas, que era lo que les puse antes, que son contornos de igual altura geopotencial. Pues si se fijan, aquí los 573 están en decámetros, o sea, hay que después agregarle un cerito para que sean metros. Entonces, por ejemplo, estos son los 573, son los 5.730 metros. Y entonces, si nos vamos por aquí, vemos que a medida que vamos acercándonos al continente, estos empiezan a estar más al Ecuador y después vuelven a bajar hacia cerca de la zona de Santiago. Ya, la cosa es que están cada 3 decámetros, si se fijan, 567, 70, 73. Entonces nosotros aquí ya encontramos una que es de los 55. Entonces vemos la siguiente, sería la de los 558, y la siguiente sería de los 561. Entonces podemos decir que el día miércoles en Santiago, la altura geopotencial sobre Santiago de los 500 hectopascales eran 5.610 metros. ¿Ya? Y, bueno, sí, yo lo tengo anotado, pero recuérdenlo ustedes. Y para el día de hoy, el jueves 26, este es un poquito más fácil porque está aquí el número, 567, ¿ya? Entonces serían 5.670 metros para el día de hoy. ¿Ya? Entonces, esto lo devolvemos. Ya, entonces vamos a anotar eso primero. Ya, entonces tenemos que el Z500 para el día 25 era igual a 5.610 metros. Y el Z500 para el día 26. Bueno, no les dije, pero este es el auxiliar, yo lo hice ayer, o sea, saqué los mapas ayer. Entonces, el mapa que teníamos para el día 25, para el día miércoles, es un análisis que se hace, o sea, son los datos que se tienen y se hizo ese mapa. Ahora, para el día 26 se hace un pronóstico, es decir, se corre un modelo computacional y se obtiene un pronóstico de cómo va a estar para este día, o sea, para hoy día. ¿Ya? Entonces, aquí notaba que eran 5.670 metros. ¿Ya? Bueno, y nosotros queremos calcular cómo va a estar la temperatura hoy, asumiendo que ayer eran 15, ¿cuánto le puse? 15,4. 15,4 grados Celsius. Esta es la temperatura del 25. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Usemos la ecuación ipsométrica. Escribamos estas ecuaciones en la ipsométrica. Entonces vamos a tener que Z500 va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura del 25 sobre G por el logaritmo natural
de, como les dije, en superficie, asumamos que son 1000 hectopascales, y el que estamos viendo, el nivel que estamos viendo, son los 500 hectopascales. ¿Ya? Y, perdón, este era el Z500 para el día 25. Y el Z500 para el día 26, escribimos lo mismo, lo único que cambia es la temperatura. Temperatura para el día 26. Que logaritmo natural de 1000 sobre 500. ¿Ya? Nada raro hasta aquí, simplemente escribimos la ecuación de la isométrica para cada una de estos Z que tenemos, Z500. Entonces, si se fijan, nosotros podemos dividir estas ecuaciones y se nos van a eliminar el R, el G y los logaritmos naturales, ¿cierto? Entonces nos va a quedar una relación entre las alturas geopotenciales y las temperaturas, ¿ya? Y como nosotros queremos saber, nosotros queremos saber la temperatura del día 26, ¿cierto? Entonces la temperatura del día 26, si la despejamos, nos va a quedar Z500 del día 26 sobre el Z500 del día 25 por la temperatura del día 25, ¿cierto? Es dividir la ecuación de abajo, la ecuación 2, sobre la ecuación 1. Entonces esto sería 2 sobre 1 y vamos a obtener esto, ya despejando la temperatura del día 26. Entonces solo nos queda reemplazar valores. La temperatura del día 26 va a ser 5000, la del día 26, 5670 sobre 5610 por 15,4 grados Celsius. ¿Ya? Y eso nos da que la temperatura hoy debería ser de 15,6 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, no es una variación muy grande, pero podemos corroborar. Oye, una consulta. ¿Sí? Ese término que es de la temperatura, al final, como si yo lo calculo con una temperatura en Kelvin, va a tirar un resultado en Kelvin, si en Fahrenheit, y sería la misma fórmula independiente de la escala que ocupemos. No, porque si te fijas, bueno, sí, es que si lo pensáis en grados Celsius, porque si te fijáis, este valor, perdón, este valor de aquí es un valor, una multiplicación por 1, algo, ¿cierto? 1,1 probablemente, o algo cercano. Entonces, si multiplicamos un 1,1 por 15,4 grados Celsius, no sería lo mismo que multiplicar por 288 Kelvin, ¿cierto? O sea, habría una variación mucho mayor en Kelvin que en Celsius. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, sí, a mí me entró la duda recién igual, cuando lo acabé de Sí, sí. preguntar, porque Que no me acuerdo si que el profe como que siempre nos recalca que siempre trabajamos con Kelvin en vez de, Sí. pero no sé Sí. si... lo mejor es trabajar siempre en Kelvin. Mira, voy a mantener un poquito, voy a hacer el cálculo de nuevo de cuánto nos da en Kelvin, porque podemos corroborar con el pronóstico de hoy día, ¿qué temperatura tenemos en estos momentos? Sí, al final es eso lo que... Mira, si nos fijamos ahora tenemos 16 grados, bueno, hubo una variación de 1 grado, y en grados Celsius a nosotros nos da una variación de 0,2 grados. Entonces, aquí déjame ver. Ya, entonces si lo hacemos con grados Kelvin, nos va a quedar 5006. ¿Qué pasó? Oh, no sé qué está pasando. Ya, usemos la calculadora mejor. Ya, nos va a quedar, paréntesis, 5670 dividido en 5610. No, me equivoqué. 5670 dividido en 5610. Ya, es 1,01. Ya, y eso lo vamos a tener que multiplicar por en grados Kelvin, los 15,4 grados Celsius. Entonces esto va a ser por
288, 273,15, 288,5 grados Kelvin aproximadamente. Ya, y eso nos da 291,6. Ya, entonces hay una gran diferencia, igual, porque aquí nos da 3 grados de diferencia. Si esto lo devolvemos a Celsius, lo restamos en 273,15, nos da 18,4 grados Celsius. O sea, nos pasamos de acuerdo al pronóstico o a lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Voy a echarle bien una mirada y les voy a comentar después, porque en verdad igual me entró la duda si es en Celsius o en Kelvin. ¿Ya? Pero asumamos que en Celsius nos da una diferencia de más 0,2 grados. Más 0,2 grados Celsius. Y en Kelvin nos da una diferencia de 3 grados. Escucha, ya lo borré, pero eran aproximadamente 18, ¿cierto? 18 grados Celsius, cuando lo que hacíamos en Kelvin, que es una diferencia de más 3 grados. En ambos casos, la ecuación isométrica no nos da exactamente lo que tenemos hoy, que son 16 grados, o sea, 1 grado más. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que igual estamos asumiendo que la capa tiene una temperatura constante. ¿Ya? Y eso, como les dije antes, no es lo más exacto. ¿Ya? Entonces tenemos una cierta variación. Voy a revisarlo bien y les voy a comentar si es en Kelvin o en Celsius, pero estoy casi seguro que debería ser en Kelvin. ¿Ya? Así que tenía un error yo ahí al principio. ¿Ya? Pero bueno, esto tiende a ser lo que nosotros podríamos hacer como un mini pronóstico, ¿ya? Asumiendo estas ecuaciones simplificadas y todo, nosotros podríamos decir, si se fijan en el enunciado, estamos asumiendo la temperatura que vamos a tener el jueves, dado una temperatura el día 25 y un cambio en la altura geopotencial de los 500. ¿Ya? Esto es un ejercicio que lo pueden hacer día a día. Bueno, esta página se la voy a dejar también escrita, que es bien útil, se llama WXMaps y les puede servir para hacer estos cálculos si quieren juguetear de repente. Mira, se los voy a mostrar rapidito. ¿Qué horas son? Ya todavía tenemos tiempo. Aquí ustedes, bueno, esta es la página wxmaps.org, se van a forecast, que sería el pronóstico. Aquí ustedes eligen Sudamérica. ¿Ya? Y el mapa que yo les estoy mostrando es este, el de los 500 milibares, que milibares es otra medida de presión, es igual a hectopascales. 1 milibar es 1 hectopascal. ¿Ya? Entonces es lo mismo tener milibares que hectopascales. Y en colores se ve lo que es la vorticidad, que yo les digo es una medida de cómo está girando la atmósfera, cómo se mueve el viento. ¿Ya? Pero bueno, lo importante aquí es que el análisis, que es lo que yo les decía, es el día de hoy. O sea, ahora tenemos el análisis para el día jueves. Y Santiago está aproximadamente aquí. ¿Ya? Si se fijan el pronóstico, del pronóstico al análisis, el pronóstico nos decía que iban a haber 5.670. Ah, ya no, sí está aproximadamente, porque la línea de arriba son los 5.700. Si le restamos 3, porque está acá a 3 decámetros, nos da 5.670 metros. Entonces, el pronóstico acertó bastante bien. ¿Ya? Entonces, probablemente lo que nosotros estamos fallando para calcular la temperatura es la ecuación. Quizás si usáramos la ecuación con gradiente de temperatura, llegaríamos a una mejor aproximación. Y lo que yo les decía, este es el mapa del análisis para hoy, pero nosotros podemos ver el pronóstico para el día de mañana, para el día pasado mañana, y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos ir haciendo distintos pronósticos de acuerdo a la altura geopotencial que encontramos en Santiago. E ir viendo qué tan buenos son esos pronósticos y qué tan malos son. Bueno, ahora, hoy en día los pronósticos se hacen con computador y no a mano, entonces podemos decir que nuestros pronósticos no serían tan buenos, pero se puede hacer, es una aproximación. Ya después esa página se las dejo en el foro. Ya, sigamos con el auxiliar. Ya esta no tienen problema, ¿cierto? Simplemente utilizar la ecuación, simplificar, y esto les voy a comentar bien cuál es la que... Pero yo tiendo a pensar que son en Kelvin. Ya. Vamos con esto. Perdón. Ya. En esta nos dicen, en las estaciones meteorológicas, que son unas cajitas que miden varias variables, se mide
entre muchas de esas variables, la presión atmosférica y la temperatura del aire, muy cerca de la superficie local, ya prácticamente a la presión a la que está la ciudad en la que está y la temperatura a la que está. Y como sobre los continentes, el terreno presenta elevaciones, ya no están siempre a nivel del mar, las ciudades, o los lugares donde están estas estaciones. Es usual transformar la presión superficial a la presión equivalente a nivel del mar, ¿ya? Que es el de los mapas que yo les mostré al principio, los mapas eran de presión de nivel del mar. ¿Y eso cómo se calcula? Porque sobre los continentes no tenemos presión a nivel del mar. No es posible porque no están a nivel del mar. Se calcula haciendo lo que vamos a hacer aquí. Se reduce la presión, o sea, usamos la ecuación isométrica porque asumimos que hay una columna de aire virtual isotermal, como dice en el enunciado, por debajo de la estación. Entonces asumimos que podemos calcular la presión a nivel del mar, asumiendo que con la ecuación isométrica que no cambia la temperatura bajo la estación. ¿Ya? Entonces, en la A nos piden determinar la presión reducida a nivel del mar, empleando la ecuación isométrica. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a usar la otra forma de la ecuación, que es la que yo les mostraba antes, que es P2, perdón, P2 es igual a P1 por la exponencial de menos delta Z, que sería el espesor, por G partido en RT. ¿Ya? En este caso, P1 sería la presión más alta. Sí, sería la presión en superficie. Y P2 sería la presión a nivel del mar. ¿Sí? No, estoy mal. Acuérdense siempre, la presión 1 es la presión más baja, o sea, sería la presión la presión a nivel del mar, el P0. Y el P2 sería la presión en superficie. Entonces aquí nos va a quedar presión en superficie igual a P0 y por la exponencial de menos delta Z G sobre RT. Ya, pero nosotros queremos saber P0, así que tenemos que despejar. Pasamos esta exponencial hacia el otro lado y cambia el signo de la exponencial. ¿No? Entonces nos queda que P0 es igual a P en superficie por la exponencial de delta Z por G partido en RT. Ya, y aquí simplemente reemplazar los valores. La presión en superficie nos dicen que son 980 metros. Y la exponencial debe tener el delta Z son los 200 metros sobre el nivel del mar, porque el nivel del mar estaría a los 0, ¿cierto? Entonces sería 200 menos 0. Sería 200 por la gravedad, que es 9,8, y eso partido por el R, que es 287, y la temperatura, que es 2, o sea que son 15 grados Celsius, pero aquí sí o sí, aquí tiene que ser en Kelvin, ¿ya? Entonces sería 273 más 15, 288. ¿Ya? Y esto nos da 1003,5. 1003,5 hectopascales. Ya, aquí lo importante es que si ponen la presión aquí en hectopascales, aquí les va a dar en hectopascales. Si aquí la ponen en pascales, les va a dar en pascales. Ya, aquí en verdad lo mismo la unidad de medida de la presión. Y eso, bueno, entonces, como se fijan, la presión a nivel del mar aumenta. O sea, hay un aumento de la presión a nivel del mar. ¿Y eso por qué es? Porque estamos asumiendo que tenemos más aire por encima. O sea, tenemos la presión en Melipilla, que son 980, ¿ya? Y eso sería toda la columna de aire que está sobre Melipilla, ¿ya? Por metro cuadrado. Sería la que nos ejerce eso. Pero después estamos agregando un cierto aire que está por debajo de la estación y llega hasta el nivel del mar. O sea, estamos agregando 200 metros de columna de aire, ¿ya? Y esa es la que nos ejerce más presión. Entonces, en este caso aumenta unos 23 hectopascales aproximadamente. Es 287 multiplicado por 288. Es porque es en Kelvin, es la temperatura en Kelvin aquí. Y la temperatura para pasar de Celsius a Kelvin
temperatura en grados Celsius, no, perdón, en Kelvin, es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Ya a veces se omite el 15, por eso en este caso le puse 288, que es 273 más 15. Ya. Eso. Vamos con la siguiente. Uy. Ya, ahora nos dicen, con los mismos datos anteriores, calculen qué porcentaje cambia P0 si la temperatura en grados Celsius aumenta un 50%. Ya, entonces aquí lo único que va a cambiar es, vamos a asumir que la temperatura prima va a ser igual. La temperatura prima va a ser igual a la temperatura que teníamos antes por 1,5, ¿cierto? Porque la vamos a aumentar en un 50%, entonces va a ser la misma temperatura más un 50% o un 0,5. Y esto nos va a dar que la temperatura ahora son 22,5 grados Celsius, o lo que es igual a 295,65 grados Kelvin. ¿Ya? Y teniendo esta temperatura vamos a reemplazar de nuevo en la fórmula que teníamos de antes, que P0 es la presión en superficie, por la exponencial. Aquí lo voy a escribir así para que se vea un poquito mejor. Los 200, que sería el espesor de la capa, por la gravedad, partido en la constante del aire seco, por la nueva temperatura, que serían 295,65. ¿Ya? Y esto ahora nos da que la presión es de 1002, no, 1002, no 10.002. De 1002,9 hectopascales. ¿Ya? Y bueno, nos piden en qué porcentaje cambia P0. Entonces, para calcular el porcentaje, lo que hacemos es, este es P0'. Entonces, P0' menos P0 partido en P0. ¿Ya? Y eso metiendo los valores que teníamos nos va a dar menos 0,06%. Y esto se multiplica por 100 para que quede en porcentaje. Entonces nos da que la presión, al aumentar la temperatura, la presión la presión a nivel del mar disminuye en un 0,06%. Bueno, ahora, ¿por qué disminuye? Es un poco por lo que les decía antes, porque nosotros estamos asumiendo que las columnas de aire se expanden en la vertical, pero en este caso, como estamos desde la superficie midiendo hacia abajo, es como si la columna se expandiera hacia abajo, ¿ya? Entonces, a ver si lo puedo hacer aquí, ¿cómo lo hago? No sé, asumamos que esta es Melipilla y estamos a 200 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Uy, me queda un minuto. Ya, entonces, nosotros supongamos que esta es la columna de aire que teníamos en un principio, con los 15 grados Celsius, ¿ya? Y la columna que tenemos con un poquito más, lo que hace es crecer hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si antes nosotros aquí teníamos los 1000 hectopascales, que no eran 1000, era un poquito más, ahora los 1000 van a estar aquí abajito. Entonces aquí arriba vamos a tener menos, vamos a tener 990. ¿Ya? No sé si me expliqué bien, pero es eso, es que la columna tiende a expandirse, entonces donde antes estaban los 1000 hectopascales, ahora están un poco más abajo, entonces tiende a disminuir la presión a nivel del mar. ¿Ya? Ya estamos con esa. Nos queda... sí, nos queda un poquito. Pero un poquito que se me va a cerrar aquí el programita y le damos con la última. Ya, ¿con esto no tienen duda? Ya. Esta es la forma de calcular la presión a nivel del mar. Entonces, para calcular estos mapas del principio,
estos, lo que hacen es para cada punto de grilla, para cada punto del mapa que tienen, lo que hacen es reducirla. O sea, por ejemplo, en el continente, sobre todo el continente, tienen que calcular la presión a nivel del mar, de acuerdo a la altura. Por ejemplo, aquí sobre el altiplano, tienen que asumir que hay 4.000 metros de aire bajo el altiplano para calcular la presión a nivel del mar. ¿Ya? Ahora yo aquí creo que igual deben hacer algunos ajustes porque 4.000 metros igual es harto como para asumir que son todos isotermales. Pero bueno, esa es la forma de calcular estos mapas. ¿Ya? Ya, sigamos. Nos queda esto y lo último. ¿Hay preguntas? Ya no hay preguntas. Ya, ahora nos dicen, bueno, esto es una cuestión más matemática. Ya, nos dicen que considera ahora que, bueno, h es una escala de altura. ¿Ya? La escala de altura es... ¿dónde tenía eso? Ya aquí es. Es cuando nosotros escribimos la isométrica de esta forma. Bueno, en verdad de cualquier forma, pero aquí es más fácil encontrar cuál es la escala de altura o describirla. Es la exponencial de menos delta z sobre h, ¿ya? Con h es igual a rt sobre g. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué significa el h? Básicamente, ¿a qué altura? En este caso nos dicen que es 8.000 metros. La presión ha disminuido aproximadamente a un tercio, porque nos va a quedar un E a la menos 1, y eso significa que ha disminuido en un factor de 2,7, ya se aproxima a un tercio, entonces más o menos cuando la presión ha disminuido un tercio, ya eso significa esta escala de altura. Ya, y esos 8.000 vienen de poner los valores aquí, 287, 0 grados Celsius, que sería un promedio más o menos decente, sobre toda la troposfera, o sobre los 8.000 metros, dividido en 9,8. ¿Ya? Esto da aproximadamente los 8.000 metros. ¿Ya? Ya, entonces nos dicen, consideremos que H es 8.000, que el Z de la superficie es mucho menor que H, y P0 1000 hectopascales. Hay que demostrar que, bueno, que sale ahí, P0 se aproxima a la presión en superficie más el Z de la superficie, la altura de la superficie partido en 8. Y recalcule en este caso P0 con los datos de A. Ya, eso lo vamos a hacer después. Entonces, ¿qué hacemos aquí primero? Vamos a escribir la ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a tener que P en superficie, la que usamos antes, es igual a P0 por E al menos del Z partido en H. ¿Ya? Ahora, bueno, abajo nos están diciendo que es útil recordar que E elevado a epsilon se aproxima a 1 más epsilon si epsilon es mucho menor que 1. Ya, entonces, nuestro epsilon es delta Z partido en H. Y en el enunciado nos están diciendo que Z es mucho menor que H. ¿Ya? Entonces, si Z es mucho menor que H, significa que esto es mucho menor que 1. Que esto que está aquí arriba es mucho menor que 1. Entonces, esto lo podemos aproximar de acuerdo a esa regla. Entonces nos va a quedar P en superficie es igual a P0 por 1 más epsilon, pero en este caso nuestro epsilon es negativo, entonces nos queda con menos delta Z sobre H. ¿Cierto? Ya, ¿dudas aquí? Esta es la parte como más complicada y después de esto se resuelve solo. Ya, si no hay dudas aquí, estamos bien. Ya, entonces ahora lo único que hay que hacer es arreglar un poquito esta ecuación, de acuerdo a los valores que nos dan. Aquí nos dicen que P0 son 1000 hectopascales y bueno, y H son 8000, ¿cierto? Entonces podemos meter el P0 dentro del paréntesis y nos queda que P surface, o sea, P en superficie, es P0 menos, si simplificamos aquí, P0 son 1000 y H son 8000, entonces 1000 sobre 8000 nos queda 1 sobre 8. Entonces nos queda delta Z sobre 8, ¿cierto? Bueno, esto es una aproximación, ¿no? Hay que acordarse. ¿Ya? Y despejamos P0, entonces aquí nos da que P0 es igual a P
en superficie, aproximado, más el delta Z, en nuestro caso es solo Z en superficie, porque P0 nos da un Z0, Z igual a 0. Z en superficie sobre 8, ¿ya? Y aquí llegamos y demostramos lo que nos están pidiendo. ¿Ya? ¿Alguna duda en esto? ¿No? Ya. Y vamos con la última, que es recalcular usando esta fórmula. Entonces, la fórmula era P0 se aproxima a P en superficie más Z en superficie partido en 8. Y nos dicen, calcule la altura de la superficie local. Entonces nosotros tenemos que despejar Z. Si la presión en superficie es de 963.7 hectopascales. ¿Ya? Entonces, aquí esto nos queda que es 8 P0 menos P en superficie al despejar. Ya, bueno, y P0, como sabíamos de antes, es 1000, y P en superficie nos están diciendo aquí que no es 63,7. Ya, y esto nos da, al reemplazar los valores, que estos son aproximadamente 290,4 metros sobre el nivel del mar. Ya. Bueno, como pueden leer ahí, esta pregunta fue del control del profe del 2017. ¿Ya? Así que de este estilo son las preguntas del profe. También le gusta usar harto los mapas, como los que le mostré al principio, pero eso yo creo que un poco más adelante. Ya, esto es, y bueno, tenemos una pregunta bonus que les tenía. Bueno, de esta no tienen dudas. ¿No? ¿No? Ya. Entonces vamos con la última pregunta y quedan libres. Ya está resuelta aquí porque me había quedado bonito la otra vez que la hice, así que la dejé puesta. ¿Cómo estimarían la masa de la atmósfera terrestre? Y aquí lo que se usa un poquito es lo que les expliqué hace un rato, de que la columna atmosférica es como el peso del aire que tenemos encima. ¿Ya? Es como toda la cantidad de aire que hay por encima de nosotros. ¿Ya? Y vamos a usar lo que es la presión. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza partido en área, ¿ya? Además de las ecuaciones de presión que vimos en esta auxiliar. Pero la ecuación más física, o la que nos enseñan en la U al principio, es esta, que es fuerza partido en área. La fuerza la podemos despejar, como ven aquí, en masa de la atmósfera por G. ¿Ya? O sea, toda la presión que está ejerciendo la columna atmosférica sobre nosotros o sobre la superficie por metro cuadrado corresponde a la masa de la atmósfera, la masa de toda esta columna por la gravedad. Ya, bueno, y eso partido en área, pero el área, como ya les dije, es un metro cuadrado. Entonces, ahora, la presión en superficie son 101.325 pascales. Ya, esta es la que no es aproximada, sino que es como el valor estándar de presión en superficie. Y bueno, aquí lo que nos quedaría por hacer, ay, perdón, no me queda mucho tiempo, es despejar la masa de la atmósfera, de la ecuación de presión. ¿Ya? Entonces despejamos la masa de la atmósfera y nos queda que es presión por el área sobre G. ¿Ya? Este área no es el mismo área de acá, ¿ya? Sino que es el área de, a ver cómo lo explico. Nosotros tendríamos el peso de esta columna atmosférica, que es sobre 1 metro cuadrado, ¿ya? Pero la Tierra completa no tiene 1 metro cuadrado, sino que la Tierra completa tiene una superficie esférica, que se escribiría como 4pi el radio de la Tierra al cuadrado, con el radio de la Tierra de 6.370 kilómetros. ¿Ya? Entonces, este es el área de la Tierra. Porque esta área se simplifica porque es 1 metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente lo que se hace es calculamos la masa de la atmósfera como la presión que ejerce una columna de atmósfera sobre 1 metro cuadrado
por todos los metros cuadrados de la Tierra, ¿ya? Que serían 4pi r tierra al cuadrado, ¿ya? Y eso lo dividimos por g, ¿ya? Porque es despejar aquí la masa de la atmósfera. Y eso nos da que es 5.27. Ah, no, perdón. Igual aquí me equivoqué. Este área igual no se simplifica porque básicamente de ahí sale la multiplicación por el área total de la Tierra. ¿Ya? Y eso. Bueno, no me expliqué muy bien. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Lo explico o no? Yo no caché mucho al menos. Ya. A ver. No importa, ya no voy a usar más la tablet, así que voy a dejarla afuera. Ya. Lo que tenemos aquí es, como te dije, tenemos la columna atmosférica, ¿ya? Y la presión que ejerce en superficie es el peso de toda esa columna, ¿ya? Sobre 1 metro cuadrado. Entonces, la presión en superficie, 200.325 hectopascales, se ejerce sobre 1 metro cuadrado de la Tierra, ¿ya? Pero la Tierra no tiene 1 metro cuadrado, sino que la Tierra tiene la superficie esférica, es una superficie esférica, ¿ya? Entonces, todos los metros cuadrados de la Tierra se calculan como 4pi por el radio de la Tierra al cuadrado, ¿ya? Y el radio de la Tierra es este. Entonces, luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí despejamos la masa de la atmósfera, porque eso es lo que queremos saber, ¿cierto? Entonces, la masa de la atmósfera nos da la presión por el área sobre el que se ejerce esta presión, partida en G. ¿Ya? Entonces, la presión que nosotros tenemos es la presión que se ejerce en superficie por toda el área de la Tierra. ¿Ya? Esa sería toda la presión que se está ejerciendo sobre toda el área de la Tierra. Y eso lo dividimos en G. ¿Ya? Y con eso vamos a llegar a este valor, que son 5.27 por 10 a la 18 kilogramos. Uy. Kilogramos. Y si nos fijamos de Wikipedia, ya nos dicen que la altura de la atmósfera alcanza los 10.000 kilómetros. Ya, como decíamos, los últimos, después de ya de los 60 o 40 kilómetros, para arriba son muy poquitas partículas. Nos dice que la masa de la atmósfera es 5,1 por 10 a la 18. Ya, bastante buena aproximación, ¿cierto? Entonces esta es una buena forma de estimar. Hay otras formas de estimar, como por ejemplo integrar, pero de repente aquí, como se fijan, hay que integrar hasta los 10.000 kilómetros, o integrar hasta infinito, porque en verdad la atmósfera no sabemos hasta dónde llega. Esta encuentro que es la fórmula más sencilla para llegar a la masa de la atmósfera terrestre. Ya, ahí sí. Sí, vale. Ya. Bueno, esta pregunta igual es como de cultura, porque esta pregunta normalmente no se hace en controles, pero es para que sepan. ¿De dónde sale el valor de esa presión? Es el valor de la presión estándar en superficie. Mira, si lo buscamos en Google, voy a mantener presión en superficie de la... Aquí. Bueno, el valor medio de la presión de la atmósfera es de 101.325 hectopascales, o para pasarlo a pascales, esto se multiplica por 100. ¿Ya? Entonces serían 101.325, como sale aquí abajo. ¿Ya? Bueno, eso no se los dije, pero también es importante. Hectopascales son 100 pascales. Un hectopascal son 100 pascales. ¿Ya? Esa es la transformación. Y bueno, y lo otro era que un hectopascal es lo mismo que un milibar. ¿Ya? Ah, bueno, y lo otro también es que una atmósfera de presión, que es otra medida de presión, se corresponde con 101.325 pascales. Ya, esas son las equivalencias. Después se las pongo también en la presentación cuando se las suba ya con la corrección. Pero eso. Ya, bueno, eso sería el auxiliar de hoy. Bueno, ahí para terminar, fin. Eso, les voy a subir más o menos un poco con la pauta, con lo que fuimos escribiendo. No está muy buena la letra, pero por algo se entiende. Y eso, respecto a esta, voy a también comentárselos en el foro cuál es la correcta. Y eso. Así que quedan libres. Vamos a guardar. Gracias. Vale, Chao, pues, gracias. que estén bien. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, cuídate. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.